Ya son 27 días de crisis en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. No cesan las deportaciones de ciudadanos colombianos y el régimen de Nicolás Maduro sigue subiendo el tono y apretando el torniquete, como él mismo dice. Entonces a mi esposo lo deportaron 2 veces. Iba a esperar que lo deportaran otra vez, sabiendo que dijeron que si lo deportaban la tercera vez lo iban a poner preso. Por eso que en esa situación nos vimos tan apretados que nos tocó desocupar el país. La tensión crece ahora con la violación del espacio aéreo de Colombia por parte de aeronaves de la Fuerza Aérea Venezolana. Las aeronaves militares venezolanas realizaron un viraje de 360 grados en las coordenadas 11-10-26 norte y 076-1601 Whisky, ingresando dentro del territorio colombiano 2.9 kilómetros, sobrevolando la zona de Majayura. Hay 2 formas de demostrar esto y nosotros tenemos las pruebas donde absolutamente está la certeza de que no hubo tal violación del espacio aéreo. ¿Cómo van a salir esos aviones de aquel lado si para allá lo que queda es Venezuela? Obviamente que tienen que ser venezolanos, porque colombianos tenían que salir por acá, por este lado. A casi un mes de desatada la tensión diplomática entre Colombia y Venezuela, es cada vez más incierta la posibilidad de reconciliación. Panamá, país mediador, insiste en el diálogo entre las partes. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el recién posesionado embajador de Panamá ante la OEA, Jesús Sierra, habla sobre la posible salida diplomática a la crisis colombo-venezolana. ¿Qué pretende Nicolás Maduro? ¿Cómo ha reaccionado el gobierno de Juan Manuel Santos? El análisis con el reconocido internacionalista Carlos Alberto Patiño. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Yamit Palacio, bienvenidos, bienvenidas. La noticia, el sobrevuelo de aviones militares de Venezuela en espacio aéreo de Colombia. Primero fue en La Guajira, uno de los departamentos del país afectados por los cierres fronterizos ordenados por el presidente Nicolás Maduro. Luego en el Bichada, al oriente colombiano. En este último caso, según el Comando de Defensa venezolano, una aeronave ingresó por condiciones climáticas adversas. ¿Cuál es el punto clave de la noticia? Pues que tras el primer incidente, la Cancillería de Colombia envió nota de protesta al gobierno de Venezuela. Ante medios de comunicación, la canciller del régimen chavista, Delcy Rodríguez, negó la intromisión aérea. Detrás de eso también hay otra noticia, que UNASUR finalmente convocó una reunión presidencial para el próximo 21 de septiembre. ¿Cuál es el punto clave allí? Que el programa La Noche conoció que la reunión podría llevarse a cabo una vez las 12 naciones que hacen parte del organismo sean consultadas y confirmen su asistencia. Tras 27 días de crisis, esta resulta ser una imagen histórica. Es el apretón de manos que le dio el mandatario Juan Manuel Santos a 3 militares venezolanos a su llegada a Paraguachón, uno de los límites fronterizos que el gobierno de Nicolás Maduro decidió cerrar hace una semana. Juan Manuel Santos visitó esta zona para conocer de primera mano la crisis que se vive producto de las medidas tomadas por el país vecino, pero también en medio de una fuerte tensión diplomática por la denuncia de violación del espacio aéreo por parte de aeronaves venezolanas. A poco de cumplirse un mes del primer cierre fronterizo, la crisis ha escalado de dimensiones de tragedia humanitaria a una grave tensión diplomática. El 19 de agosto, Maduro ordenó el cierre de una franja de la frontera con Colombia de cerca de 100 kilómetros en el estado Táchira. 9 días después, otra de 60. Y el pasado 8 de septiembre, 140 kilómetros más, pero esta vez en el estado Zulia, frontera norte con Colombia. El resultado, 1.265 deportaciones, 13 expulsiones y 277 repatriaciones según autoridades migratorias de Colombia. Sin embargo, la ONU denuncia que son más de 20.000 los colombianos que han regresado a su país, sumando a los que lo han hecho de forma voluntaria. Para buscar soluciones a la grave situación en la frontera común, las cancilleres se han reunido en 2 ocasiones. Sin embargo, los resultados de los 2 encuentros han sido escasos. Habiendo avanzado satisfactoriamente en el tratamiento de los mismos, lo llevarán a consulta de los presidentes para planificar una próxima reunión presidencial.
En la última reunión que tuvo la mediación de Uruguay y Ecuador, se habló sobre un eventual encuentro de mandatarios que hasta hoy no tiene fecha. Sin embargo, este martes desde La Guajira, Juan Manuel Santos, utilizando términos propios de aviación, habló del eventual cara a cara. En el radar nuestro, de este gobierno, hay coordenadas: firmeza, prudencia, diplomacia y diálogo. Si dentro de esas coordenadas podemos encontrar las soluciones, bienvenidas sean, porque eso es lo que necesitan los pueblos de Venezuela y los pueblos de Colombia, porque cuando dos mandatarios pelean, son los pueblos los que sufren. Por ahora, la región se mantiene expectante frente a la convocatoria de UNASUR para que el próximo lunes 21 de septiembre se realice una reunión de mandatarios y allí poder analizar la crisis colombo-venezolana. A propósito de nuestro tema de hoy, les preguntamos a ustedes, nuestros televidentes, qué opinan sobre la violación del espacio aéreo colombiano por parte de aviones militares venezolanos en plena crisis fronteriza. Pueden responder a las diferentes cuentas de Twitter del programa La Noche y en las de nuestro equipo periodístico. Ahí las ven ustedes en la parte inferior de nuestra pantalla. Esta misma pregunta quisiera hacérsela en principio a nuestros primeros invitados. Me refiero a Carlos Alberto Patiño, quien es internacionalista, doctor en filosofía y autor de múltiples publicaciones, entre ellas el libro Las guerras que cambiaron al mundo. Profesor Patiño, buenas noches. Hola, buenas noches. También saludo al general retirado Hugo Acosta, piloto comercial y ex jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. General Acosta, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Empiezo con usted, general Acosta, porque usted, mejor dicho, en las últimas horas está en su salsa como analista, porque lo que ha visto son unos ejercicios aéreos que en Colombia causan mucha inquietud y que en Venezuela más o menos consideran rutinarios. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, yo creo que los colombianos somos respetuosos con todos nuestros vecinos, somos una cultura que siempre hemos respetado el pensamiento y el derecho de cada uno de los países vecinos, sobre todo la integración de la región. Nosotros también estamos preparados. Colombia tiene unas fuerzas militares grandes, dotadas, con un número de hombres suficientes para acoger la seguridad de la nación en el momento que se requiera. Llevamos 55 años en una guerra continua. Quiere decir que tenemos 55 años de entrenamiento permanente. Y el día que tengamos que defender la soberanía del Estado colombiano lo vamos a hacer. No vamos a orar a la carrera, no vamos a salir a tratar de acoger la insinuación de nuestros vecinos. Eso no lo vamos a hacer. Respetamos el pueblo venezolano, queremos a los venezolanos, somos compatriotas y siempre vamos a estar en la misma línea. Pero la soberanía del país se tiene que respetar. Profesor Patiño, con unas trazas, con unas trayectorias, con unos mapas, la Fuerza Aérea Colombiana ha demostrado varias incursiones, varias violaciones de la soberanía o del espacio aéreo colombiano. Eso, hablamos de geopolítica, hablamos de provocaciones, hablamos de populismo. ¿Qué es esto? Mire, en política internacional nada es gratuito y así sea un hecho al azar, queda en un contexto que le da un valor simbólico importante y que le da un valor político trascendental. El hecho de que se haya producido una violación del espacio aéreo justo en el momento en que la canciller Holguín se reunía con la canciller Rodríguez en Ecuador, a instancias de Ecuador y Uruguay, marca ya un ámbito político muy importante y es que muestra una tensión y un menosprecio por la reunión diplomática en Ecuador. Luego que se repita de nuevo el domingo y vuelva a repetirse en horas de la noche, esto, digamos, marca y eleva la tensión que ya veníamos de una crisis de fronteriza importante y empieza a abrir lo que la opinión pública colombiana está, digamos, mirando, que es el debate sobre las capacidades de defensa que tenga Colombia. Ahora, el asunto de fondo es que la única salida posible desde la perspectiva colombiana a esta condición es la diplomática. Muchos han dicho, la diplomática, ¿y más de la misma diplomacia? Sí, más de la misma diplomacia. Ahora, ¿por qué? Porque hay que evitar a toda costa llegar a una confrontación militar. Sin embargo, y esto es importante decirlo, en la actual circunstancia no es descartable que terminemos en un conflicto militar de algún calado importante, alguna confrontación. Lo digo porque hemos empezado a jugar con fuego muy importante, más del lado venezolano que del colombiano. Las tropas colombianas que están sobre la frontera en general son tropas desarmadas que están evitando cualquier provocación, mientras que del lado venezolano se han presentado algunos hechos de provocación. En algún momento intentaron capturar a un policía colombiano que trataba de sacar a alguien del río. Pero si le entiendo bien, usted dice el remedio para esto es diplomacia, aunque en este momento pareciera que
los dos países se estuvieran mostrando los dientes. Sí, hay que tener algo claro, y es que en la política internacional es una especie de palanca que se mueve con dos puntos, la diplomacia y la guerra. Y eso es inevitable. La diplomacia y la guerra no son dos esferas aparte, hacen parte de la misma esfera, son parte del mismo asunto. El asunto es que el Estado colombiano tiene que jugar porque además tiene mucho que perder en esta condición, sobre todo porque el gobierno de Nicolás Maduro y el Estado venezolano está jugando, el gobierno del chavismo está jugando por mantenerse en pie, por evitar que lleguen las elecciones del 6 de diciembre, por conformar a Chávez finalmente en un dictador, y en este caso quiero que tengamos claro que incluso una escaramuza militar o una pequeña confrontación militar lo que haría es darle legitimidad a un gobierno fuerte en Venezuela y evitar la aplicación o el otorgamiento de garantías democráticas. ¿Está usted de acuerdo con esa posición, general Acosta? Sí, claro. La situación que vive Venezuela en este momento y sobre todo el gobierno del presidente Maduro es crítico. Él tiene que buscar algo que pueda unir el espíritu nacionalista, que pueda integrar a todo el pueblo que en este momento no está integrado hacia su gobierno. Y la mejor salida en este caso es un conflicto, como lo dice el profesor. Tenemos un ejemplo claro, Argentina. El problema social que tenía en su momento y la mejor salida fue buscar la guerra en las Malvinas. Y el resultado posterior, hoy toda la cúpula militar está en la cárcel. Todo el gobierno de su momento está en la cárcel, porque es una decisión irresponsable en ese momento. Aparte de jugar con la sociedad como se está haciendo en este momento en Venezuela, es jugar con el futuro de los venezolanos, es jugar con la integración de lo que ellos mismos hablan, de Bolívar, lo que buscaba Bolívar en nuestro territorio latinoamericano. Habrá tiempo para una nueva apreciación sobre este tema, porque tengo en Washington a un nuevo invitado que se suma a este análisis y particularmente porque es uno de los protagonistas. Dice el profesor Patiño que hay que intentar todos los escenarios diplomáticos. Uno de ellos podría ser la OEA, así a Colombia en el último episodio no le haya ido tan bien. Saluda a esta hora en Washington al embajador Jesús Sierra, es embajador de Panamá ante la OEA. Bienvenido, señor Sierra, a nuestro programa La Noche. Buenas noches, gracias por la oportunidad que nos da de expresarnos desde aquí, desde Washington, D.C., desde la sede de la OEA. En todo este escenario, señor Sierra, la posición de su gobierno será la de seguir buscando un consenso en el interior de la OEA para resolver entonces la tensión diplomática entre Colombia y Venezuela. Eso es lo que ha dicho la canciller y vicepresidenta de su país, la señora Sainmalo, ¿verdad? Sí, nosotros seguimos apostando por el diálogo y por el consenso. Creemos que esa es la fórmula que debemos utilizar en los conflictos, no solamente en estos momentos, sino en conflictos que se den en el futuro. Eso lleva, por supuesto que eso conlleva su tiempo y no hay que hacerlo apresuradamente y hay que hacerlo de una manera correcta, ¿no? Es por eso que nosotros apostamos al consenso entre las partes y que se pueda hacer de una manera conjunta. Sí, si ya en una primera instancia ese intento fracasó, ¿qué hacer entonces para que en esta ocasión algo mejore? Es decir, ¿qué instrucciones ha recibido usted por parte de su gobierno en ese sentido? Bueno, en estos momentos, primero, antes que nada, pues tomar posesión, como lo hemos hecho el día de hoy ya en funciones como embajador y asistir a las reuniones y tocar base con algunos embajadores, conversar con algunos de ellos y nutrirnos un poco, tomar un poco de información y ver en dónde estamos y qué es lo que se ha podido avanzar en estos temas, ¿no? ¿Y cuál es justamente esa información que ha recibido de su antecesor y la directriz de la Cancillería de su país? Bueno, no tengo mucha información al respecto, no siendo la que, como les dije, que era fomentar el diálogo entre ambas partes. Más bien esto lo está llevando la canciller, el gobierno, a través de la canciller Isabel Sainmalo de Alvarado. Así que es algo que pudiera en un par de días quizás o en una semana volverles a conversar sobre el tema, pero en estos momentos no tenemos mayor información. Le entiendo perfectamente, pero ¿sería posible entonces que hubiera una reunión pronto entre los presidentes Maduro y Santos? Desde su perspectiva, ¿ese encuentro es próximo o será más bien una cosa lejana? Bueno, ojalá se pudiera dar, pienso que sería bueno. Acuérdese que también a veces los hermanos nos distanciamos y luego nos reencontramos. Y entre buenos amigos como los presidentes, sobre todo los que forman parte de la OEA, siempre hay oportunidad de volver a reencontrarse
y de los puntos que son difíciles, echarlos a un lado, ponerlos a un lado y apuntar más siempre hacia el diálogo, ¿no? y hacia la solución de conflictos. Para eso Panamá siempre ha sido un país de referencia. Lo vimos en la 7ª Cumbre de las Américas, lo que se pudo lograr con Cuba y Estados Unidos, y si se ha podido lograr eso, ¿por qué no lograr quizás otras cosas también interesantes para la región e ir bajando el tema de conflictos en la región, sino más bien a apostar por el diálogo? Esa es la posición del gobierno de Panamá, apostar siempre por el diálogo, y si es bilateral, en casos como este, aún mejor. Pues señor Jesús Sierra, embajador de Panamá ante la OEA, gracias por estar con nosotros en la noche. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad, y esperamos en el futuro volver a contactarlos y poder darles más información ya una vez resueltos los conflictos en los cuales se está.